Octubre de 1993. Rusia está al borde del colapso. Los tanques rusos bombardean su propio parlamento. El presidente, Boris Yeltsin, ordena a sus tropas tomar el edificio a toda costa. En Washington lo apoyan. Temen que los comunistas vuelvan al poder y harán lo necesario para evitarlo. En esos instantes, el destino de Rusia pendía de un hilo. Boris Yeltsin estaba en guerra con su propio parlamento. En su interior, atrincherada y armada, la oposición comunista y nacionalista intentaba derrocarlo. Para ellos, él era el culpable de que Rusia se hundiera en el caos. Pero esto solo fue uno de los muchos momentos trágicos que marcaron los años de Yeltsin. Una década de pobreza, corrupción y conflictos que dejó una cicatriz imborrable en toda una generación. En este vídeo voy a explicar en detalle cómo Rusia pasó del colapso de la URSS al ascenso de Vladimir Putin, porque sin entender este periodo es imposible comprender la Rusia de hoy. Boris Yeltsin nació en 1931 en Budka, un pequeño pueblo de los Urales cerca del actual Yekaterinburgo. Su familia, campesinos acomodados, lo perdió todo durante la colectivización de Stalin. A pesar de esto, Yeltsin destacó como estudiante y en 1955 se graduó como ingeniero civil. 6 años después, con 30 años, ingresó en el Partido Comunista y a partir de entonces su ascenso profesional fue meteórico. Primero como ingeniero jefe, luego como director de la planta de construcción de viviendas de Sverdlovsk, hoy Yekaterinburgo. En la política nada fue distinto. Primero llegó a ser el primer secretario del Oblast de Sverdlovsk, luego en 1981 llegó al Comité Central del Partido Comunista. Esto demostraba que Yeltsin tenía todo lo necesario para triunfar en la política soviética. Era carismático, popular y sobre todo ambicioso. Cuando Gorbachov llegó al poder, vio en él a un aliado para modernizar el sistema. Pero su ascenso fue tan rápido como su caída. Yeltsin se convirtió en un personaje incómodo dentro del partido. Representaba al ala radical de la reforma y exigía muchas más reformas que las que Gorbachov podía permitir. Esto le ganó el apoyo del pueblo, pero también la enemistad de la élite comunista. En 1988 fue apartado del poder. Pero la historia no había terminado con él. Con la apertura política de Gorbachov, Yeltsin aprovechó su segunda oportunidad. En 1988 ganó las elecciones parlamentarias en Moscú y en junio de 1991 fue elegido presidente de Rusia. Su objetivo inicial era claro: darle a Rusia una mayor autonomía dentro de la URSS. Sin embargo, todo cambió a partir del fallido golpe de Estado de 1991. Entonces Yeltsin pasó de querer reformar la URSS a directamente buscar su disolución. Органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам y указам президента России. Para diciembre sus deseos se hicieron realidad. Con los acuerdos de Belavesa dejó fuera de juego a Gorbachov. La URSS dejaba de existir. Nacía la Comunidad de Estados Independientes y Rusia emprendía un camino incierto bajo Yeltsin. De esta manera, en diciembre de 1991, Yeltsin se convirtió en el líder de una Rusia independiente. Por delante tenía una misión: desmontar el socialismo y construir una democracia. Pero esto no sería en absoluto fácil. En el plano personal, sus escándalos, incluido su alcoholismo, lo perseguirían constantemente. En lo político, la oposición lo pondría contra las cuerdas una y otra vez. Desde el primer día, la prioridad absoluta fue la economía. Como sabemos, la URSS dejó una economía completamente colapsada. Para intentar solucionarlo, Yeltsin confió en Igor Gaidar, un economista proveniente de la élite soviética que asumió el puesto de primer ministro. No solo debía crear una economía de mercado, sino que también tenía que acabar con la enorme crisis económica que dejó la Unión Soviética. La pobreza se había disparado, el déficit del Estado era del 30% y la escasez de productos era casi total. Gaidar optó por una solución radical: la terapia del shock, una gran reforma drástica que liberalizase completamente la economía. Los precios, que hasta ese entonces estaban controlados por el Estado, se liberalizaron de golpe. Los subsidios fueron eliminados y las empresas estatales se privatizaron a toda velocidad.
тяжелое и куда более драматичное, чем выбор между американской и скандинавской моделью. La medida logró alguno de sus objetivos iniciales. Los productos reaparecieron en las tiendas y el déficit fiscal se redujo. Pero la otra cara de la moneda fue devastadora. Los precios se dispararon sin control, llevando a Rusia a una hiperinflación del 2.650% ya en el año 1992. Frente a esto, Gaidar se defendió diciendo que su programa no se había aplicado por completo. Y en cierta medida tenía razón. El Parlamento, controlado por los comunistas y los nacionalistas, se opuso ferozmente a sus reformas, llegando a bloquear algunas. Mientras Yeltsin intentaba reducir el gasto público, el Congreso aprobaba cada vez más medidas que aumentaban el déficit. El Banco Central, en lugar de contener la crisis, imprimía dinero sin control, agravando aún más la inflación. La hiperinflación empobreció enormemente a la sociedad rusa. Y con ella la popularidad de Yeltsin también se derrumbó. Para empeorar su imagen, sus problemas con el alcohol se hicieron evidentes en repetidas apariciones públicas. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, recordó en sus memorias un episodio surrealista. Durante una visita oficial a Washington, los servicios secretos norteamericanos evitaron un escándalo. Yeltsin intentó salir a la calle desnudo para comprar una pizza. Mientras la imagen del presidente caía en picado, sus enemigos se hacían cada vez más fuertes. La oposición estaba encabezada por dos hombres clave: Gennady Zyuganov, líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, que prometía restaurar el orden y acabar con la pobreza, y Vladimir Zhirinovsky, jefe del nacionalista Partido Liberal Democrático, que se caracterizaba por un discurso populista. Estos dos líderes se aliaron entre sí para bloquear todas las reformas de Yeltsin. La presión fue tal que en diciembre de 1992 consiguieron destituir a Gaidar. En su lugar, Yeltsin nombró a Viktor Chernomyrdin, un político más moderado y con menos ambición reformista. A pesar de la caída de Gaidar, la lucha entre Yeltsin y la oposición estaba lejos de terminar. De hecho, la situación estaba escalando rápidamente hasta un final trágico. Para Yeltsin, el sistema ruso heredado de Gorbachov era disfuncional. Aunque era el presidente, el Parlamento bloqueaba constantemente sus reformas, sumiendo al país en un bloqueo institucional. Para romper con esa situación, intentó obtener poderes extraconstitucionales en marzo de 1993, pero el Tribunal Constitucional frenó su intento. Frustrado por esta decisión, Yeltsin decidió tomar otro camino. Comenzó a trabajar en una nueva constitución que quitaba poderes al Parlamento y que, en definitiva, convertía a Rusia en una república presidencialista. En pocas palabras, Yeltsin quería más poder para su puesto de presidente. Pero el Congreso no iba a rendirse sin luchar. Intentaron destituir a Yeltsin y bloquear su reforma constitucional. En abril, la continuidad de Yeltsin fue sometida a referéndum. El 60% de los votantes apoyó su permanencia en el poder. Pero la crisis política no se detuvo. La tensión alcanzó su punto máximo en septiembre de 1993. Con el Parlamento bloqueando cualquier avance, Yeltsin tomó una decisión sin precedentes. El 21 de diciembre firmó el polémico Decreto 1400. En él disolvía el Parlamento y convocaba nuevas elecciones legislativas. Pero había un problema. La Constitución no le permitía hacer eso. El decreto de Yeltsin provocó una reacción inmediata. Para la oposición, esto no era otra cosa que un golpe de Estado. En respuesta, el Parlamento destituyó a Yeltsin y nombró a Alexander Rutskoy presidente interino. De un día para otro, Rusia tenía dos presidentes enfrentados entre sí. El país se acercaba peligrosamente a una guerra civil y los comunistas amenazaban con volver al poder. Pero Yeltsin tenía ventaja. Contaba con el respaldo de los Estados Unidos y el control de la policía, del ejército y sobre todo de los medios de comunicación. Precisamente por eso, sus enemigos intentaron tomar la torre de televisión, para poder tener el control de la información.
Tras un duro enfrentamiento armado para tomar la torre de televisión, las fuerzas leales a Yeltsin resultaron victoriosas. Pero, mientras tanto, la violencia se expandió a otras partes de la capital rusa. El 4 de diciembre, la crisis alcanzó su punto más crítico. Los tanques rusos abrieron fuego contra el Parlamento. Bajo las órdenes de Yeltsin, las fuerzas especiales tomaron el edificio por la fuerza. El gobierno rebelde cayó y la oposición fue aplastada. El resultado, desde luego, fue trágico. Al menos 140 personas murieron en los enfrentamientos de septiembre y octubre. Pero con el Parlamento destruido, Yeltsin había ganado y su proyecto de constitución saldría adelante. Finalmente, el 12 de diciembre de 1993, Rusia eligió su futuro. Ese día se celebraron dos votaciones cruciales para el futuro de Rusia. Por un lado, el referéndum de la Constitución y por otro, las elecciones legislativas. Y paradójicamente, los resultados fueron contradictorios. En el referéndum, Yeltsin consiguió una amplia victoria. El 58% de los votantes aprobó la nueva Constitución. En el Parlamento, en cambio, los aliados de Yeltsin fueron derrotados contundentemente. Los dos partidos que apoyaban las políticas del presidente sumaron solo el 22% de los votos. Mientras tanto, los nacionalistas y los comunistas fueron los grandes ganadores. Consiguieron el 23 y el 12% de los sufragios respectivamente. Otros partidos cercanos a estas dos fuerzas sumaron el 16%. Yeltsin había ganado la batalla, pero no la guerra. Después de haber disuelto y bombardeado el Parlamento, la oposición seguía ahí. Sin embargo, esta vez, con la nueva Constitución, la oposición lo tendría mucho más difícil para bloquear sus medidas. Pero lo peor estaba todavía por llegar. En diciembre de 1994 comenzó la Primera Guerra de Chechenia, un conflicto que marcaría el mandato de Yeltsin. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Durante el colapso de la URSS, Rusia sufrió fuertes tensiones interétnicas, principalmente en las regiones musulmanas o en aquellas ricas en recursos. Entonces, algunas regiones exigieron más autonomía a Moscú. Chechenia, dirigida por Johar Dudayev, en cambio, declaró su soberanía y se negó a formar parte de la Federación Rusa. De facto, Chechenia se convirtió en un país independiente, pero su situación interna se complicó rápidamente. Por ejemplo, en 1993 la región de Ingushetia se separó de Chechenia. A la vez, Chechenia se convirtió en un foco de criminalidad. Los homicidios, los robos a trenes, la falsificación de documentos y los secuestros se volvieron comunes. Las luchas de poder también estallaron, y lo que es más importante para nosotros, la tensión con Rusia también aumentó. En diciembre de 1994, Rusia tomó la decisión de actuar. Yeltsin ordenó el envío del ejército para retomar el control del territorio. A pesar de que Moscú creía que tomaría la región con facilidad, la resistencia chechena fue feroz. Las tropas rusas lograron tomar la capital, Grozny, aunque no pudieron controlar las montañas chechenas. Esto generó un gran desgaste a Rusia. La guerra terminó en 1996, con los acuerdos de Khazar-Yurt y la salida de las tropas rusas de Chechenia. A nivel internacional, la guerra tuvo consecuencias importantes. Yeltsin había buscado una relación cercana con los Estados Unidos. Su ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Kozyrev, promovía una integración con Occidente, lo que se reflejaba, por ejemplo, en acuerdos de desarme nuclear o en cooperación económica. Sin embargo, la ofensiva en Chechenia sí afectó esas relaciones. Aunque Bill Clinton no condenó la intervención, sí expresó críticas y pidió su finalización. La confianza entre ambos países empezó a deteriorarse, y este sería el primer gran obstáculo en el acercamiento entre Rusia y Occidente. Como veremos más adelante, la tensión continuaría creciendo en la segunda mitad de la década. En la Rusia actual, los años de Yeltsin son recordados como los salvajes años 90, y no solo por la guerra de Chechenia. Mientras ese conflicto se desarrollaba, la situación en el resto del país se deterioraba rápidamente. La pobreza y la desigualdad económica seguían sin control. En 1994, el salario promedio de un ruso no alcanzaba los $50 mensuales y la inflación era del 300%. Pero mientras la mayoría de la población se empobrecía,
un pequeño grupo de personas se enriquecía rápidamente. Hablamos de los oligarcas. Un reducido círculo de empresarios y banqueros que amasó fortunas inmensas en gran parte gracias a su estrecha relación con el poder. Sus orígenes se remontan a la época de la perestroika, cuando algunos empresarios aprovecharon el caos económico de las reformas de Gorbachov para enriquecerse con la especulación y el arbitraje. Pero fue durante los primeros años de Yeltsin cuando estos nuevos millonarios consolidaron su poder. Al principio, por ejemplo, con la exportación de materias primas. Pero cuando de verdad se hicieron oligarcas fue durante las privatizaciones de Yeltsin. Como he dicho antes, entre 1992 y 1994, Yeltsin aplicó un agresivo programa de privatizaciones. Estas se hicieron por dos principales vías. La primera forma fue la privatización por cupones o por vouchers. Los ciudadanos recibían un cupón de privatización que representaba una parte simbólica de la riqueza del país. Con estos cheques, los ciudadanos podrían ir a una subasta y comprar acciones de las empresas, o podrían también venderlas a cambio de dinero. La segunda forma, que se denominó Opción 2, se basó en vender a precios rebajados el 51% de las acciones de las empresas estatales. Estos se vendían a los trabajadores y a los directores de las fábricas directamente. En este caso no hacían falta los cupones, los empleados pasaban a ser los dueños de las empresas. Pero estas dos formas de privatización, aunque parecían bastante democráticas, encerraban un gran problema. En una sociedad como Rusia, que recién salía del socialismo, la gente no conocía bien el valor de esos papeles. Pero los que sí lo entendieron fueron precisamente esos nuevos ricos. Con todo el dinero conseguido en los años anteriores, esos empresarios comenzaron a comprarles a los ciudadanos sus cupones y sus acciones. La gente, a veces engañada, otras veces en apuros, y que no conocía verdaderamente el poder de esos papeles, malvendió lo que tenía a precios irrisorios. Eso significó que unas pocas personas pasaron a poseer una enorme cantidad de capital y recursos. Los oligarcas acababan de nacer. Pero a pesar de todo, el capítulo más oscuro de las privatizaciones estaba todavía por llegar. Entre 1995 y 1996, los oligarcas propusieron un trato al Estado. Aprovechando que el Estado necesitaba dinero urgentemente, los oligarcas se ofrecieron voluntarios a financiar el Estado a cambio de un pequeño interés. Pero también a cambio, el Estado ofrecía acciones de sus empresas más valiosas como garantía. Estamos hablando de las empresas más importantes de Rusia, generalmente grandes empresas petroleras o mineras. A esto se le llamó el esquema de los préstamos por acciones, y encerraban una pequeña trampa. La devolución de estos préstamos nunca estuvo prevista. Se trataba en efecto de una privatización encubierta. Para empeorar las cosas, las subastas estaban amañadas. Los empresarios cercanos a Yeltsin consiguieron esas empresas a precios mínimos. Un caso emblemático fue el de Mikhail Jodorkovsky, uno de los oligarcas más famosos de la época de Yeltsin. Jodorkovsky adquirió la petrolera Yukos por $159 millones gracias al esquema de los préstamos por acciones. Apenas 8 meses después, el valor de su empresa superaba los $6.000 millones. Es decir, fue un negocio redondo. Otros oligarcas repitieron este mismo esquema. Y en menos de 2 años, un pequeño grupo de oligarcas tomaron el control de todos los recursos estratégicos de Rusia. Pero la acumulación de riqueza no solo fue el resultado de las privatizaciones. El crimen organizado también encontró su oportunidad. Criminales de todo tipo trataron de aprovechar la falta de orden y el caos que vivía el país para hacerse ricos. La criminalidad se disparó. Los bandidos atemorizaban a la población y las mafias se hacían cada vez más fuertes. Los ajustes de cuentas se llevaban la vida de grandes banqueros, pero también de gente normal y corriente. Al mismo tiempo, las estafas financieras también proliferaron. A mediados de los años 90, las estafas piramidales, por ejemplo, se llevaron los ahorros de millones de familias rusas. El nuevo capitalismo ruso estaba pobremente regulado y la gente no tenía la educación financiera necesaria. Por eso, este tipo de estafas piramidales no se podían controlar. El caso más infame fue el de MMM, un esquema piramidal que se presentaba como un banco de inversión.
Por todo esto, para la mayoría de los rusos, los años de Yeltsin fueron una época de desigualdad extrema, violencia y caos. Mientras unos pocos se volvían millonarios, millones de personas caían en la miseria. Volviendo a la política, en 1996, el mismo año en el que acabó la guerra de Chechenia, Rusia se enfrentó a un acontecimiento que marcaría su futuro. Por primera vez, los rusos elegirían directamente a su presidente. Para Yeltsin, mantener el poder no iba a ser nada sencillo. Su popularidad estaba en mínimos históricos. Aunque la inflación había bajado, seguía siendo alta, y la economía aún no se recuperaba del colapso de la URSS. Entre 1991 y 1996, el PIB de Rusia se desplomó un 25%. A la vez, la crisis había devuelto protagonismo al líder comunista Zyuganov. Para muchos rusos, tras 5 años de caos, los comunistas parecían ser la única alternativa viable. Las encuestas mostraban que su apoyo estaba en máximos. Pero la posibilidad de un regreso comunista no solo preocupaba a Yeltsin, también a los Estados Unidos. La administración de Bill Clinton temía que con Zyuganov en el poder, Rusia daría marcha atrás en sus reformas económicas y en su acercamiento a Occidente. Por ello, durante la campaña electoral, Estados Unidos apoyó discretamente a Yeltsin, facilitando créditos internacionales para estabilizar la situación económica. Pero la principal ayuda de Yeltsin no la recibió de los Estados Unidos, sino de los oligarcas. Los magnates más influyentes de Rusia, muchos de ellos beneficiarios de las privatizaciones, financiaron la campaña de Yeltsin. Además, contrataron una consultoría estadounidense para diseñar la estrategia electoral. El papel de los medios de comunicación también fue determinante. Las principales cadenas de televisión, controladas por oligarcas favorables a Yeltsin, dirigieron su cobertura contra Zyuganov y presentaron a Yeltsin como la única opción viable para evitar un retorno al comunismo. En junio de 1996 se celebró la primera vuelta de esas elecciones, y los resultados fueron sorprendentes. Yeltsin, que meses antes tenía un índice de aprobación de solo el 6%, logró el primer puesto con un 35,8% de los votos. Zyuganov, el comunista, quedó segundo con un 32,5% de los votos. Ambos pasaron a la segunda vuelta en junio. En esta ocasión, la diferencia se amplió aún más. Yeltsin obtuvo el 54% de los votos, Zyuganov el 40%. Los comunistas, que habían estado más cerca que nunca de volver al poder, acusaron de fraude electoral masivo. Y de hecho, hasta el día de hoy no están claras las circunstancias de aquel proceso electoral. Федерации защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Si su primer mandato estuvo marcado por la crisis constitucional y la guerra en Chechenia, su segundo mandato tampoco iba a ser fácil. En el plano personal, su estado de salud generaba cada vez más preocupaciones. Aunque personas cercanas a él aseguraban que dejó de beber en 1995, seguía apareciendo en público en evidente estado de embriaguez. Sus discursos eran cada vez menos elocuentes y mostraba signos de deterioro físico. En el plano económico, sin embargo, la situación parecía mejorar. 1997 empezó con optimismo. La inflación bajó al 14,9%, la cifra más baja desde la caída de la URSS. La economía creció al 1,7%. Estos datos arrojaron un rayo de esperanza. Después de 7 años de crisis, parecía que Rusia comenzaba a estabilizarse. Pero como siempre le pasaba a Yeltsin, la esperanza no duró mucho. En julio de 1997, a miles de kilómetros de Rusia, estalló una crisis que lo cambiaría todo. La crisis financiera asiática. Japanese trade will be and has been and is being affected by the problems in Southeast Asia. These markets very, very fast indeed. And I have a serious concern about the fundamental economic position in China and Lo que comenzó en Tailandia se propagó rápidamente por toda Asia, desestabilizando economías en cadena. Y en cuestión de meses la crisis llegó hasta Rusia, desatando la crisis financiera rusa de 1998. Pero esto no fue solo mala suerte.
Rusia llevaba años sosteniendo un modelo financiero muy frágil. Durante años, para cubrir su enorme déficit, el gobierno emitía deuda a corto plazo de manera insostenible. Los bancos apostaban masivamente por estos bonos, generando una situación peligrosa. A este cóctel explosivo se sumó la caída de los precios del petróleo y el golpe de la crisis asiática de 1997. Esto generó una huida de capitales que dejó a Moscú sin opción de refinanciar su deuda. El 17 de agosto de 1998, la economía rusa colapsó. El gobierno declaró default y dejó de pagar sus deudas. El rublo se devaluó drásticamente, las quiebras bancarias se multiplicaron, la inflación se disparó y la pobreza se profundizó. Las consecuencias fueron devastadoras. 44 millones de rusos pasaron a ganar menos de $32 al mes, un 25% más que el año anterior. El país entró en una nueva crisis que esta vez ni Yeltsin ni su gobierno pudieron contener. La crisis de 1998 dejó al gobierno de Yeltsin en una situación crítica. La economía colapsaba y su liderazgo se debilitaba cada vez más. Para tratar de recuperar el control, realizó varios cambios en su gobierno. En uno de esos cambios llegó al puesto de primer ministro una de las personas claves de la Rusia postsoviética, Yevgeny Primakov. Antes de ocupar ese puesto, Primakov había sido ministro de Asuntos Exteriores después de Kozyrev, y antes de eso había construido su carrera como académico y agente de los servicios de inteligencia soviéticos. El mandato de Primakov fue breve. Solo 8 meses, de septiembre de 1998 a mayo de 1999. Pero a pesar de esta breve duración, su impacto en la política exterior cambiaría hasta nuestros días la posición de Rusia en el mundo. Desde su llegada al Ministerio de Exteriores, Primakov redefinió la posición de Rusia en el mundo. Se oponía a la hegemonía de Estados Unidos y al orden unipolar que surgió tras la Guerra Fría. Como primer ministro intensificó esta postura, rechazando la expansión de la OTAN en Europa del Este y abogando por una mayor cooperación con China. También se mostraba favorable a integrar el espacio postsoviético. Primakov creía en un mundo multipolar en el que Rusia debía ser un actor fundamental. Pero su oposición a Occidente se hizo más evidente en marzo de 1999, cuando la OTAN comenzó a bombardear Yugoslavia. Rusia, históricamente cercana a Serbia, rechazó tajantemente la intervención estadounidense en los Balcanes. Sin embargo, como he dicho, en mayo de 1999 Primakov fue destituido. Oficialmente se dijo que no pudo gestionar la crisis. Sin embargo, muchos analistas creen que su cercanía a los comunistas y su creciente popularidad preocupaban a Yeltsin. Tras la salida de Primakov, hubo un breve gobierno interino. Pero en agosto de 1999, Boris Yeltsin eligió a un nuevo primer ministro, Vladimir Putin. En ese momento, Putin había sido el director de la FSB, los servicios secretos rusos. Su ascenso a la jefatura de gobierno fue discreto, pero en pocos meses todo cambiaría. Su breve mandato estuvo marcado por la galvanización de la violencia en Chechenia y la gestión de la crisis económica. Pero en la política exterior su visión se alineó con la de Primakov, es decir, reafirmar el papel de Rusia en el mundo y contrarrestar la influencia occidental. Y luego, en la noche del 31 de diciembre de 1999, ocurrió lo inesperado. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Boris Yeltsin anunció su dimisión. Con su popularidad en ruinas y sin fuerzas para seguir gobernando, decidió dimitir. Siguiendo lo que preveía la Constitución, Vladimir Putin asumió como presidente interino de la Federación Rusa. En ese momento, pocos podrían imaginar que aquel hombre casi desconocido para el público se convertiría en la figura clave del primer cuarto del siglo XXI ruso. Cuando Yeltsin asumió el poder a comienzos de los años 90, prometió prosperidad, democracia y un futuro brillante para la Rusia independiente. Pero su gobierno terminó dejando un país sumido en la crisis económica, en la corrupción y en la desigualdad. Para muchos rusos, los años de Yeltsin fueron una época de caos y desesperanza.
un periodo en el que los oligarcas se hacían multimillonarios, mientras que millones de personas vivían en la pobreza. Pero no todos recuerdan estos años con pesimismo. Para algunos también fueron años de democracia, creatividad y apertura al mundo. Lo que es indiscutible, desde luego, es que los años de Yeltsin marcaron el destino de la Rusia actual. Sin esos salvajes años 90, por ejemplo, sería imposible de comprender el ascenso de Putin.